creemos que tiene que hacer una evaluación de lo hecho hasta ahora en estos primeros 6 meses de gobierno, realizar una evaluación seria, profunda de lo que han podido hacer y sobre todo los desaciertos que han podido cometer y de alguna manera plantear pues una autocrítica y las correcciones que correspondan. Vamos a darle pase a otro parlamentario. Vamos a conversar con el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, y le damos la bienvenida aquí en Exitoso Perú, la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo está, parlamentario? Buenas noches. Bienvenido. Catiusca, buenas noches. Gusto saludarte. A usted, por favor, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuáles son los temas que el Premier debería abordar el próximo 8 de marzo cuando pida el voto de confianza? ¿Cuáles son los puntos que cree usted que el país quiere escuchar? Bueno, primero tendrá que cumplir lo que señala la Constitución, ¿no? Es decir, exponer la política general de gobierno, pero además de eso, que generalmente son, pues, en términos generales, ¿no? Aspiraciones, políticas, objetivos y fines en los determinados temas vinculados al desarrollo nacional. Sin embargo, como usted bien señala, la opinión pública y en este caso también los congresistas esperamos escuchar algunos aspectos de tipo político, ¿no? Primero, creemos que tiene que hacer una evaluación de lo hecho hasta ahora en estos primeros 6 meses de gobierno, realizar una evaluación seria, profunda de lo que han podido hacer y sobre todo los desaciertos que han podido cometer y de alguna manera plantear pues una autocrítica y las correcciones que correspondan, ¿no? Porque creo que eso es lo que la población también espera frente a las observaciones serias que se ha hecho sobre designación de ministros, copamiento del aparato público por militantes de Perú Libre, los temas de corrupción vinculados al propio Palacio de Gobierno. Son temas que la ciudadanía espera que el ministro pues aclare, precise y enrumbe en el país a una ruta mucho más propicia para el bienestar de los peruanos. Así es. Usted menciona una palabra clave, es la autocrítica, ¿no? La autocrítica que debe venir del presidente Pedro Castillo y de su gabinete. ¿Usted cree que en la conferencia de prensa brindada hoy por la presidenta del Parlamento, la señora Alba, existió una autocrítica? Bueno, yo lo que destaco en todo caso de la conferencia dada por la presidenta del Congreso junto a los voceros de diversas bancadas parlamentarias es que se ha cambiado el lenguaje en algunos casos confrontacional por la búsqueda de consensos y por un lenguaje concertador, ¿no? La presidenta ha hablado de dar una suerte de darnos una oportunidad para cambiar el tono agresivo y poco concertador a veces del discurso del Congreso, de los congresistas y también del Ejecutivo, por un diálogo o por un discurso mucho más que nos acerque, ¿no? Y que busque puntos de coincidencia antes de confrontación, ¿no? Yo destaco ese mensaje que me parece correcto en un momento de crispación y enfrentamiento que en realidad no nos iba a conducir a nada bueno. Sus compañeros, recuerdan cuando los he entrevistado y hablo por otros congresistas, pues comentaban de que ellos consideraban que existía una campaña mediática contra el Parlamento Nacional. ¿Usted cree realmente que esto pasó? Lo que sucede es que han habido actos concretos, no hechos concretos, ¿no? Desde el principio del periodo legislativo, desde agosto, es una realidad que han habido bancadas que han estado promoviendo la vacancia presidencial, que no reconocieron el triunfo del señor Castillo y que plantearon la vacancia en el mes de octubre, si mal no recuerdo, sin tener mayor fundamento y que generó esta situación de zozobra en general al país, ¿no? Y que nos incorporó a un escenario de confrontación y de incertidumbre política y por tanto económica. Claro que todo eso también ha ayudado por las decisiones desacertadas y el mal gobierno del señor Castillo, ¿no? Entonces todo eso ha generado un clima pues de enfrentamiento que en general nos está perjudicando mucho a todos los peruanos. Así es, porque hemos tenido lamentablemente en la semana pasada hechos que han marcado quizás la opinión pública, este intercambio de palabras con la alcaldesa de Ocoña, luego la reunión que tienen el fin de semana, bueno, que se conoce el día viernes,
de estos congresistas que de forma coincidente, para mala suerte lo digo yo, pues cada uno de ellos hablaba de vacancia presidencial o lo dijeron en algún momento. ¿Cree usted que quizás debieron pedir disculpas o esclarecer este tema de una forma más contundente? Porque lo que dice la señora Alba cuando se le pregunta, ¿no? Ese audio donde ella reclama a un medio de comunicación por atacarla, según ella, dice que es un tema que ya pasó en la página, que es una conversación personal, o sea, excusas, pero no autocrítica. No hay una forma de pedir disculpas, que es lo que el Congreso sí le pide al Poder Ejecutivo. Claro, en ese sentido usted tiene razón, ¿no? Yo lo que creo es que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo tenemos que hacer una autocrítica profunda, ¿no? De lo que hemos podido hacer y en lo que hemos podido errar, ¿no? Como le repito, en el Congreso han habido sectores que desde el principio no reconocieron el triunfo electoral y que plantearon esta narrativa, pues, de las irregularidades, del fraude, y que luego desde agosto, septiembre empezaron con el tema de la vacancia. Ese, por ejemplo, fue un error, porque creo que como parlamentarios tenemos que dedicarnos a legislar y representar a nuestros pueblos y tratar de solucionar los problemas que tengamos, ¿no? Entonces, todo eso ha generado este clima de enfrentamiento. Entonces, yo creo que en todo caso las disculpas tiene que ser, ¿no? De nosotros los congresistas reconocer que todos también no hemos actuado correctamente y enmendar el rumbo, ¿no? Porque creo que la población con el resultado de las encuestas estaba evidenciando pues un hartazgo de esta confrontación. De ambos. ¿No? El pueblo quiere, oye, trabajen, chambeen, hagan algo por solucionar el problema. La delincuencia pues nos ahoga, la economía no mejora, las inversiones, oye, no son positivas para el próximo año. Entonces, la gente se preocupa del día a día y nosotros, la clase política, enfrentándose en las alturas, ¿no? Eso me parece incorrecto y espero que eso se corrija desde ahora. Así es, justamente eso quería preguntarle. Usted que, por ejemplo, tiene cada cierto tiempo semana de representación, que viaja por el país, ¿cuáles son los temas que el peruano de a pie quiere escuchar y quiere que ustedes como políticos resuelvan, por favor? Mire, en primer lugar, señorita, le digo que cuando yo soy de Madre de Dios, cuando voy a mi departamento, la gente no me habla de la vacancia, no me habla de disolución del Congreso, me pregunta de su carretera, me pregunta de su puente, me pregunta de su proyecto de distritalización, me pregunta cuándo vamos a hacer el hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, cuándo nos dan presupuesto para el hospital Fray Martín de Iberia, el puente Carlos sobre el río Inambari, irrigación para los agricultores, créditos agrarios. Se da cuenta, hay un mundo de problemas que la gente te pide y te exige soluciones. Entonces, ellos están en otro escenario, viven otra realidad. Y uno regresa a Lima y nos metemos nuevamente a la burbuja de la confrontación, da en el clavo, de la vacancia. ¿Se da cuenta? O sea, como que habría dos Perú diferentes. Es un mundo paralelo, efectivamente. Estamos enclaustrados incluso en este programa y creo que en todos, creo que la prensa también, en hablar sobre el tema, ¿no? El chisme político del día y no sobre los temas de interés. Ustedes se van a reunir con el premier, pues, Aníbal Torres Vázquez. ¿Sobre qué van a conversar? Sí, ¿cuáles son los pedidos que van a tener con el premier, por favor? El día de mañana el premier nos va a visitar en Palacio Legislativo a las 3 de la tarde en la oficina de la bancada y lo vamos a recibir, ¿no? Espero, si no todos, la mayoría de los congresistas de Alianza para el Progreso, y le vamos a hacer saber las observaciones que nosotros tenemos. Obviamente primero lo vamos a escuchar, qué plantea, qué propone, ¿no? Pero el día de hoy lo he escuchado al doctor Torres, que es un hombre pues con una larga experiencia jurídica, ¿no? Le he escuchado un poco más mesurado, ha pedido disculpas al Congreso. Eso me parece correcto y eso yo destaco en él, ¿no? Ha sabido recoger el guante del Congreso y decir, bueno, ya hasta aquí nomás, este escenario de confrontación y vamos a una nueva etapa política en el país. Entonces mañana seguro le haremos ver los errores. ¿Cómo cuáles, por favor? Le daremos algunas sugerencias y esperemos que las recoja, ¿no? Por favor, ¿cuáles son los errores? Entiendo yo las designaciones del premier. ¿Cuáles son los ministros que usted cree que por la gobernabilidad, porque estamos en pandemia, no podemos elegir a cualquier persona, estamos en estado de emergencia nacional y también estado de emergencia en Lima y Callao por la ola de criminalidad, lo que indica que se elija a los mejores cuadros, no importa el partido político que sea? ¿Cuál es su pedido directamente?
Sí, nosotros creemos que lo mínimo que se podría cambiar antes de la presentación, antes del 8 de marzo, el ministro de Salud. Creo que ha sido el error más clamoroso y más evidente, ¿no? Cambiar a un ministro que venía trabajando con bastante, con una labor destacada, el ministro Ceballos, y cambiarlo por un personaje tan controvertido, creo que ha sido el error más evidente del presidente Castillo y tienen que corregirlo, ¿no? Y el otro tema que quizás a veces pasa desapercibido, pero que es una realidad, es lo que estamos constatando nosotros cuando visitamos a los ministerios, ¿no? El copamiento del aparato estatal, ¿no? Hay un copamiento enorme en diversos ministerios con militantes de Perú Libre, ¿no? Que no tienen en gran medida ni las competencias, ni la calificación para ejercer cargos importantes de dirección, no cargos de responsabilidad, y eso está generando en algunos casos la parálisis de direcciones, de proyectos, de programas, y que los recursos se estén distrayendo en sueldos que son realmente en cupos y cargos que son innecesarios, ¿no? Esa denuncia nosotros hemos recogido de algunos ministerios y se lo haremos saber mañana al primer ministro. Sin embargo, le confieso que me siento un poco preocupada cuando se le pregunta al premier sobre su ministro de Salud. Dice, bueno, el presidente se va a encargar, bueno, yo no sé si es que tiene denuncias, que continúe la investigación. Si el premier no cambia al doctor Hernán Condori, ¿ustedes aún así le van a dar su voto de confianza? En lo que es el voto de confianza, en realidad nosotros, le comento, la mayoría de los congresistas tienen una opinión bastante negativa del gabinete en general, ¿no? No, hasta el día de hoy había una opinión mayoritaria de no otorgar el voto de confianza, ¿no? Pero lógicamente vamos a escuchar, y con lo que ha sucedido el día de hoy, el Congreso y las palabras del Premier, vamos mañana a escucharlo, pero sí una exigencia de la bancada mínima va a ser el cambio del ministro, ¿no? Y sobre el voto en sí, decida o no, la bancada va a tomar una decisión luego del debate del día 8 de marzo. Muy bien, muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Cierro, por favor, con esta pregunta. ¿Cuántos proyectos de ley tiene usted ya presentados en el Parlamento Nacional a 7 meses ya de gestión? Tengo presentado 9 proyectos y uno que ya es ley de la República. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Sí. Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso.